Le damos la palabra a la diputada Alejandrina Barri. Gracias, señor presidente. Sí, nosotros no vamos a acompañar esta ampliación presupuestaria, por supuesto vamos a votar en contra porque se presentó en los medios como necesaria para pagar salarios y sostener la educación, la salud y los servicios sociales, pero vemos en cada uno de los ítems cómo se demuestra que esta ampliación presupuestaria convalida y acompaña el plan de licuación del gobierno de Milei. Y consolida la orientación social, el rol que tiene Jorge Macri, que es el de ser el soldadito de la ministra Patricia Bullrich y de Milei, reprimiendo la protesta social que se produce a causa de las políticas de ajuste que lleva tanto adelante el gobierno de Milei como el propio gobierno de la ciudad. Y encima de todo te suben impuestos, con la tuya contribuyente, podríamos decir, porque si faltara algo, es eso. Entonces acá lo que vemos es una retribución de favores, digo, porque los que presentan este presupuesto, el partido de gobierno, le votaron la ley bases, con lo que eso significa. Acá tenemos que los libertarios van a votar no solo el presupuesto, sino también van a votar la suba de impuestos. Digo, ya eso del brazo que se iban a cortar, realmente queda para el ridículo. Pero lo que nos preocupa es que esta ampliación presupuestaria se presenta en el marco de una inflación de un 8%, que acumula en lo que va del año, en los últimos 4 meses, un 65%. Y en el último año alrededor de un 289%. Entonces vemos al vocero presidencial festejar algo que hacía 3 años decía que era terrible. Pero la realidad, que lo que significa la baja, la inflación, es porque se hizo a costa de la licuación de salarios, de las jubilaciones, del recorte en la obra pública, en las universidades y de un avance enorme en la crisis social. Yo no sé qué festejan, porque estamos hablando de 30 millones de pobres. Eso es lo que festejan. Y esta ampliación, para nosotros, lo vamos a demostrar, viene a convalidar esto, viene a convalidar la licuación de salarios. Uno de los rubros es el sueldo de los empleados de la ciudad. A los que hablan de educación esencial, de que se tiene que declarar la educación esencial, me gustaría que le respondan a algún maestro, porque acá le están recortando el salario con una pérdida del 22% en un cargo a las y los docentes de la ciudad. O las enfermeras, que ¿saben cuánto ganan las enfermeras? Ya con un poco de antigüedad alrededor de 600.000 pesos. Cuando la canasta básica para ser pobre es de alrededor de 828.000 pesos. O sea que son todos sueldos de pobreza. Y vemos, como les decía antes, en este rol social que tiene Jorge Macri de ser el soldadito de Patricia Bullrich, que el presupuesto de diciembre, que sube muchísimo lo destinado a seguridad, 68.000 millones de pesos extra. Dentro de eso, 24.000 millones para el ítem llamado equipamiento para la seguridad pública. No lo especifican, pero los que estuvimos en cada una de las movilizaciones sabemos a dónde fue ese dinero. A gases lacrimógenos tóxicos, como elementos de tortura que te queman la piel, a balas, a escudos, a palos, que no pararon de reprimir, no discriminó en nada el jefe de gobierno porteño junto con la ministra Patricia Bullrich. Artistas, docentes, trabajadores de la salud, militantes sociales, militantes políticos. No tuvo ningún tipo de discriminación, porque para imponer esos planes tratan cada protesta social como una guerra, en forma gravísima. Pero para garantizar, porque acá dicen, si no votamos este presupuesto, se va a caer la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, no va a poder seguir funcionando. Bueno, nosotros tenemos propuestas de donde recortar. Recorten en esos presupuestos monstruosos, represivos, que lastiman a la gente, que son ridículos, además de violentos, y así vamos a poder recaudar muchísimo dinero para atender a las necesidades sociales. Porque miren esto, en esos operativos costosísimos, miren cómo son las proporciones. Para el Garrahan, o sea, el hospital de niños de complejidad,
le destinan solo 12.000 millones de pesos. O sea, la mitad de lo que gastan en balas y gases. Y para leche en las escuelas destinan 9.000 millones. O sea, que le destinan 3 veces más a las balas para la policía, para reprimir a quienes salen a pelear o para desalojar a los sin techos, que para la leche para los pibes en las escuelas. Bueno, no se necesitan balas. Lo que se necesita es garantizar la calidad de la comida para nuestros pibes y nuestras pibas en el medio de esta crisis social. Y señor presidente, hoy justo, previo a la sesión, hubo una conferencia de prensa de Jorge Macri hablando de la gente en situación de calle. Y parecía que era una conferencia de prensa para lavarse la cara después de la campaña brutal, xenófoba, discriminatoria que hizo, una campaña que realmente, quiero decir, se inscribe en lo que son los discursos de odio, diciendo que iba a dar mayor asistencia a la gente, a las personas en situación de calle. Pero no. En paralelo a que estaba haciendo eso, mandó una represión brutal, con un operativo costosísimo, a familias de la Villa 31, 10 familias de la Villa 31, donde son mujeres, la mayoría que encabezan esas familias, con alrededor de 20 niños, muchos de ellos con discapacidad. Bueno, miren de dónde tiene que haber el recorte, de dónde tendría que ser. Y esto lo estoy planteando porque eso que dice Jorge Macri en esa conferencia de prensa, que intentaría resolver el problema de la gente en situación de calle, es una absoluta mentira. Porque el desprecio es tal que le dedican para la asistencia habitacional 6.803 millones de pesos. O sea, el 0,1% del presupuesto. Eso es el desprecio que le tienen a la gente que no le quedó otra cosa que vivir en la calle. Estamos hablando que ya en diciembre el presupuesto para el Distrito de la Vivienda era de 1,1%. Es un escándalo. Y a mí me llegan denuncias todo el tiempo. La Asamblea de Almagro, una de las asambleas barriales que se formó en esta ciudad, que asiste a las personas en situación de calle cuando el Estado no lo hace, me contaban que el martes hubo un desalojo en la plaza de la estación, donde la policía de la ciudad incluso le robaba hasta a la gente en situación de calle los cartones, los colchones, sus abrigos. Además de reprimirlos y desalojarlos, le roban sus pertenencias, sus elementos de trabajo. Entonces, señor presidente, yo quiero decirlo porque la campaña que vimos este último tiempo, que yo decía, se escriben los discursos de odio, puede generar situaciones graves. ¿Qué están buscando? ¿Que haya linchamiento de la gente en situación de calle? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están generando? Yo entiendo que alguien les ha de haber dicho que tenían que cambiar el discurso, que no lo podían decir de esa manera, porque capaz no lo leyeron, no lo saben, pero lo que dijeron fue igual que lo que hizo el genocida Bussi en Tucumán. Yo se lo relato brevemente para que lo sepa. Sí, breve, así el 15 de julio de 1937, el genocida Bussi, para limpiar la ciudad, recogió a la gente, la noche de los mendigos se llamó, recogió a la gente, la llevó a Catamarca, en medio de un frío brutal, un frío monumental, la gente sin abrigo, la gente del pueblo salió a asistirlos. Después pudieron volver 3 días después, pero un mes después se encontró una persona, ¿sabe cómo? Con una cuchara muerta, con una cuchara en la mano. Lo último que había hecho había sido comer gracias a la solidaridad del pueblo. Pero que fue producto de esa campaña terrible del terrorismo de Estado. Entonces paren a hablar de la situación de gente como si fueran cosas, como si fueran basuras, porque son personas. Entonces la Ciudad de Buenos Aires, si quieren ver de dónde sacar los recursos, yo sé de dónde sacar los recursos. Saquen los recursos de IRSA, por ejemplo. El doble de lo que le destinan a la situación habitacional es lo que van a regalar a IRSA. 14.000 millones de pesos de exenciones impositivas para refaccionar el edificio del Plata, para hacer qué, viviendas para alquiler temporario. Bueno, estas son las prioridades de este gobierno. Palo a los que no tienen techo y exenciones impositivas a los grandes especuladores inmobiliarios. Y para finalizar, por favor, presidente, le contesto nada más lo que dijo Jorge Macri sobre el aumento del subte. Dice, bueno, fue la inflación. Dice, ¿qué inflación? De 500%. ¿Qué sueldo? Subió un 500%. El sueldo de los docentes, como decía, fue un 50%. Nosotros presentamos un amparo, hoy está suspendido
ese tarifazo, porque es un tarifazo que atenta contra el derecho a viajar, atenta contra el derecho a estudiar, convirtiendo nuevamente el derecho a viajar en un lujo para favorecer los negocios del Grupo Rogio. Ahí hay que sacar plata para las balas de la policía, para el Grupo IRSA y para el Grupo Rogio. Muchas gracias. Gracias, diputada.